Hola, hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Estoy vibrando de energía porque vamos a adentrarnos en un torbellino de chismes que tiene a medio mundo, sí, me atrevo a decir que a medio mundo, con la boca abierta. Y cuando digo medio mundo, me refiero a esa legión incondicional de fans de Can Yaman y de Method Demir. Ustedes que nos siguen fielmente saben que somos sus oídos y ojos en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy vamos a desgranar una historia que suena a melodrama de la más alta escuela, un posible pedido de perdón, una traición que resuena en los pasillos de la fama. ¡Ay, madre mía!, parece sacado de una telenovela. Pero no se equivoquen, esta historia, por más insólita que suene, parece ser la cruda realidad, o al menos, eso es lo que las redes y los medios turcos nos están presentando. Nuestra misión hoy es poner un poco de orden en este mar de especulaciones y emociones. Antes de zambullirnos de cabeza en este apasionante asunto, recordemos los rituales que hacen que nuestra comunidad crezca y se fortalezca. Si aman la forma en que desentrañamos estos misterios, si disfrutan estar al día de cada movimiento en el universo del espectáculo, y sobre todo, si no quieren perderse ni un ápice de estas historias que nos atrapan hasta el amanecer, entonces, hagan un favor a sus notificaciones y a nuestro canal, denle clic a ese botón rojo de suscribirse. Y para que no se les escape nada, activen esa campanita que les avisará puntualmente cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Su apoyo es el combustible que nos impulsa, significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, al grano. ¿De qué va esta historia que está generando tanto revuelo? Pues al parecer el carismático actor turco Can Yaman, ese que ha conquistado corazones con su talento y presencia en series que han arrasado a nivel global, estaría en un proceso de reconciliación. Y no con cualquiera, sino con Method Demir, su CEO protagonista, con quien mantuvo una relación que, para la mayoría de sus seguidores, representaba la pareja ideal, la que todos deseábamos ver triunfar. Pero como en las mejores historias de amor, especialmente cuando las luces de los focos están de por medio, la realidad a menudo oculta capas que van mucho más allá de lo que vemos en la superficie. Los rumores, y no son precisamente susurros, apuntan a un acto de traición, un evento que habría dinamitado la confianza mutua y, consecuentemente, puesto fin a su apasionado romance. Y ahora, varios meses después de su sonada separación, Can parece estar haciendo movimientos concretos, tratando de borrar el error, de pedir perdón. Pero ¿cuánto de esto es cierto? ¿Qué pudo haber sucedido para que las cosas llegaran a este punto? Vamos a desmantelar esta intrincada red de información, pieza por pieza, para intentar arrojar luz sobre esta situación que, sin duda, despierta una curiosidad insaciable y una intriga palpable. Para comprender el presente es fundamental echar la vista atrás. El encuentro entre Can Yaman y Method Demir tuvo lugar en el set de rodaje de Erkenci, o como la conocemos en muchos mercados, Pájaro Soñador. Esta serie no fue solo un éxito, se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y conquistando audiencias en todos los rincones del planeta. La química entre Can y Demet era tan evidente, tan magnética, que traspasó la pantalla y se materializó en un romance en la vida real. Los fans enloquecieron, sus redes sociales se inundaron de interacciones ante cada fotografía compartida, y todos soñábamos con una historia de cuento de hadas que culminara en un felices para siempre. Parecían inmensamente enamorados, unidos por un vínculo inquebrantable, por lo que la noticia de su separación llegó como un jarro de agua fría para muchos. Y como es costumbre cuando una pareja tan adorada rompe su relación, las especulaciones sobre las causas no se hicieron esperar. En un principio los rumores eran difusos, etéreos. Se hablaba de la incompatibilidad de sus agendas profesionales, del estrés inherente a la fama, de que la relación, simplemente, se había desgastado por el uso. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que diversas fuentes, y lo que a menudo se conoce como filtraciones de información provenientes de los medios turcos y la vorágine de las redes sociales comenzaron a circular, la narrativa empezó a mutar. Empezaron a emerger indicios de que algo más profundo, algo más doloroso, había ocurrido, algo que implicaba una falta de lealtad, una quiebra en los cimientos de la confianza. La palabra traición comenzó a flotar en el ambiente alimentando las conjeturas, y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los protagonistas, el silencio sepulcral y las respuestas evasivas solo sirvieron para incendiar aún más el debate público. Y aquí es donde surge la pregunta del mill. $1, ¿a qué se refieren exactamente con traición en este contexto? En el intrincado mundo de las celebridades, el término traición puede adoptar múltiples facetas.
Podría tratarse de una infidelidad pura y dura, un acto que, sin lugar a dudas, resultaría devastador para cualquier vínculo afectivo. O alternativamente podría ser algo menos explícito pero igualmente corrosivo, como una falta de compromiso, engaños deliberados, o haber antepuesto la carrera profesional a la relación de una manera que hirió profundamente. Es un verdadero desafío saber la verdad absoluta, ya que la privacidad de las estrellas es un tesoro celosamente guardado, y en este caso particular, parece que ambos han decidido mantener los detalles más íntimos bajo un férreo candado. No obstante, la intensidad con la que se ha debatido este tema sugiere que lo sucedido fue de una magnitud considerable, algo que dejó una cicatriz profunda y duradera. Es en este delicado escenario donde entra en juego el supuesto intento de Can Yaman por pedir perdón. Los rumores sugieren que tras la ruptura, Can no ha estado de brazos cruzados y ha intentado activamente contactar a Demet. Se dice que le ha enviado mensajes cargados de emoción, arreglos florales como gesto de arrepentimiento, e incluso que ha intentado tener un encuentro cara a cara con ella, todo con el propósito supremo de obtener una disculpa sincera y quizás una esquiva segunda oportunidad. Imaginen la escena, él reconociendo un error, sintiendo el peso abrumador de sus acciones y buscando desesperadamente reparar el daño causado. Y ella por su parte enfrentando la ardua decisión de si puede o si está dispuesta a perdonar, de si la confianza destrozada tiene la posibilidad de ser reconstruida. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su agudeza y su apetito por las exclusivas, han estado particularmente activos en el seguimiento de esta saga. Han publicado supuestas primicias, han realizado entrevistas a amigos cercanos, y han escudriñado cada movimiento, cada interacción de ambos actores en las redes sociales en busca de alguna pista reveladora. A veces un simple me gusta en una publicación, una fotografía compartida con una canción con un significado ambiguo, o un comentario críptico pueden ser interpretados como señales inequívocas. Y en medio de este torbellino de especulaciones, la idea de que Can está clamando por el perdón se ha solidificado como una narrativa recurrente y poderosa. Pero, ¿qué podría estar motivando a Can a buscar el perdón en este preciso momento? Quizás con la perspectiva que brinda el paso del tiempo, su punto de vista ha cambiado. Es posible que haya reflexionado profundamente sobre sus actos y haya llegado a la dolorosa conclusión de que cometió un error. O tal vez simplemente la ausencia de Demet le resulta insoportable y está dispuesto a mover cielo y tierra para recuperar lo que perdieron. También es plausible que haya experimentado un proceso de autodescubrimiento, aprendiendo valiosas lecciones sobre sí mismo y sobre la complejidad de mantener una relación, especialmente bajo el implacable escrutinio público. La fama, como bien sabemos, es una espada de doble filo, capaz de ejercer una presión inimaginable sobre las parejas. Por otro lado, es crucial considerar la posición de Demet Özdemir. Ella, siendo la persona que, según los rumores, fue la agraviada en esta situación, tiene todo el derecho del mundo a decidir el curso de su vida y sus relaciones. El perdón es, sin duda, un acto de una valentía y una fortaleza admirables, pero no es una obligación, ni mucho menos una imposición. Si la supuesta traición fue de una gravedad considerable, es perfectamente natural que dude en abrirle las puertas nuevamente a alguien que le ha infligido dolor. Los fans, como era de esperar, se han dividido en dos bandos. Unos apoyan incondicionalmente a Can, abogan por las segundas oportunidades y anhelan ver a la pareja reunida. Otros, en cambio, se ponen del lado de Demet, defendiendo su autonomía y exigiendo respeto por su dolor y sus decisiones. Es un dilema emocional complejo que afecta a todos los involucrados, pero de manera especial a ellos dos. Es fundamental recordar y recalcar que hasta el momento, toda esta narrativa se sustenta en rumores y especulaciones. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir los detalles específicos de su separación o de este supuesto intento de reconciliación. En el vertiginoso mundo del espectáculo, es frecuente que se juegue con la información, que se filtren detalles estratégicamente para mantener el interés del público, o que simplemente se permita que los rumores corran libremente para evitar la necesidad de dar respuestas directas y a menudo incómodas. Sin embargo, el hecho de que esta historia persista con tanta fuerza en el imaginario colectivo y que existan tantas menciones recurrentes de un pedido de perdón por parte de Can, nado a la sombra de la traición, le otorga un cierto halo de credibilidad. Es plausible que haya habido algún tipo de comunicación, que hayan intentado dialogar, pero que las cosas no hayan avanzado hasta un punto de reconciliación tangible. Y la supuesta traición podría haber sido un factor determinante, un punto de inflexión absoluto para Demet, un no retorno en su decisión.
A veces, la curiosidad humana nos impulsa a querer conocer hasta el más mínimo detalle, a fantasear sobre lo que pudo haber sucedido exactamente. Pero también debemos mantener siempre presente que detrás de los personajes públicos hay seres humanos, con sentimientos reales, y que su vida privada, en última instancia, les pertenece y debe ser respetada. Lo que sí podemos admirar, independientemente de los resultados, es la capacidad de reflexión, la valentía de reconocer errores y la disposición a buscar la redención, si es que eso es lo que Can Yaman está intentando hacer. Y de igual modo podemos admirar la fuerza de Demet Özdemir para seguir adelante con su vida y tomar las decisiones que considere más beneficiosas para su bienestar. Y aunque no dispongamos de una confirmación oficial que cierre el círculo, esta historia nos ofrece valiosas lecciones sobre la intrincada naturaleza de las relaciones humanas, sobre la vital importancia de la confianza, la comunicación fluida y el respeto mutuo. Nos demuestra que incluso las parejas que parecen irradiar una perfección idílica pueden enfrentarse a obstáculos insuperables, y que el camino hacia la reconciliación, o hacia la serena aceptación de una ruptura, puede ser un sendero largo, tortuoso y a menudo doloroso. Para concluir, lo que parece emerger con cierta claridad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir tuvo un desenlace agridulce, empañado por los persistentes rumores de traición. Y en la actualidad, las especulaciones apuntan fuertemente a que Can está inmerso en un intento por reparar el daño causado y obtener el perdón. Si logrará su cometido, o si Demet estará dispuesta a concederle ese perdón, solo el tiempo tendrá la respuesta. Mientras tanto, esta fascinante historia continúa siendo uno de los temas más candentes y comentados en el universo de las celebridades turcas, y sin duda, seguirá generando conversación durante mucho tiempo. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que les haya resultado intrigante y, lo que es más importante, que hayan podido obtener una comprensión más clara del contexto que envuelve esta apasionante historia. Ahora, la palabra es suya. Me encantaría conocer sus perspectivas. ¿Qué opinan ustedes sobre este supuesto pedido de perdón? ¿Creen en la posibilidad de segundas oportunidades en el amor? ¿Qué consejo le darían a Can o a Demet en esta encrucijada? Dejen volar sus pensamientos y escríbanme todos sus comentarios aquí abajo. Adoro leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden de mostrarlo con un gran me gusta para este vídeo, compártanlo con sus amigos y sobre todo, si aún no forman parte oficial de nuestra comunidad, suscríbanse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros próximos y emocionantes vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.